¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy veremos el aparato reproductor masculino, que es uno de los que nos había quedado pendiente de clases anteriores. Para iniciar, me gustaría que pensemos o que entendamos que para poder hablar de la sexualidad y de los aparatos reproductores tenemos que romper ciertas mentalidades que tenemos, ¿no? El hecho de ponerle apodos a las cosas, el hecho de no llamarlas como son, genera en nosotros lo que se puede llamar morbo, algo escondido, se ve como un tema aparte que no deberíamos de tocar o como un tema tabú. Para poder romper esta condición es importante que le llamemos las cosas a como se llama, ¿no? Con su nombre. En este caso vamos a verlo desde el punto de vista siempre científico, como lo vimos con el femenino, y hablando a las cosas por su nombre, por supuesto. Muy bien, pues iniciaremos el día de hoy con lo siguiente. Primero que nada, el aparato reproductor masculino, como ustedes pueden observar en pantalla, se compone por órganos internos y externos, a diferencia del femenino, que la gran mayoría de órganos son internos. Ok, primero vamos a acercarnos un poquito a nuestro modelo, y lo que podemos observar aquí es que ¿dónde se encuentra ubicado? Bueno, esta es la vejiga, donde se almacena la orina, este es el colon, aquí está el ano, y por enfrente aquí está la parte púbica, ¿no? El área del pubis. Entonces de este lado es donde va o se conecta aquí el fémur, la cabeza del fémur va conectada aquí, que es la cadera. Entonces es un órgano o una serie de órganos que también están en la parte media del cuerpo y se encuentran entre ambas piernas, ¿de acuerdo? Ok, primero que nada podemos observar aquí algo distinto. Y se ve como color blanco, no como se ven las láminas, ¿no? Bueno, se ve de este color porque resulta que se llama fascia. Todos los órganos están recubiertos por una cubierta que se llama fascia, y esta cubierta llamada fascia nos ayuda para poder proteger los órganos. Miren, aquí lo estoy ocultando la fascia testicular de ambos lados, y lo que podemos ver es que ya se aprecian como lo podemos ver normalmente en una lámina, ¿no? Igual, el pene también, o los órganos que forman el pene, también tienen fascias o tienen cubiertas, diferentes cubiertas protectoras para evitar un daño directo. Voy a guardarlas ahorita, esconderlas para poderlo ver el modelo tal cual. Ok, primero vamos empezando de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y si les parece bien, podemos iniciar de afuera hacia adentro, de los órganos externos a los órganos internos. Si empezamos así, el primer órgano que podemos observar es este que se ve transparente. Ahorita está pintado en azul junto con que sería la piel. Es una capa de piel o un saco de piel que se llama escroto. Este se encuentra rodeando los testículos, ambos testículos, y tiene una función bien interesante. Resulta que la función que tiene es el proteger a los testículos, pero no tanto de golpes porque es una piel muy delgada, aunque sí ayuda. Sin embargo, su función principal es protegerlos de la temperatura o los cambios de temperatura. Resulta, muchachos, que cuando un testículo está más arriba de 36 grados o más abajo de 36 grados, deja de producir espermatozoides. Y de su función principal, la producción de espermatozoides, entre otros hormonas como la testosterona. Entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que el escroto es una pequeña bolsita, y esa bolsita hace dos movimientos distintos. Cuando hace frío, la bolsita sube el testículo y le pega al cuerpo para que se mantenga calientito, que esté tibio y se mantenga a 36 grados. Sin embargo, cuando hace calor, se extiende hacia abajo para alejar el testículo del cuerpo y que se mantenga lo más fresco posible, siempre a 36 grados. Entonces, esa es una de las funciones del escroto. También tenemos que indicar que en el área púbica y en el área escrotal se encuentra el vello púbico, y este vello también tiene una función muy especial. Resulta que el vello sirve para almacenar humedad entre la piel del escroto y el exterior, y esta humedad ayuda a mantenerlo fresco, como si fuera un radiador o como si fuera un aire acondicionado. Así que los testículos cuentan también con su aire acondicionado. Esconderemos ahorita esta capa, no la vamos a necesitar, y si lo escondemos, lo que veremos al interior es los testículos. Son dos los testículos, y algo interesante de ellos es, y de hecho vamos a averiguar algunos mitos y algunas palabras, entender algunas cosas. Se les llaman malamente en México huevos, porque tienen esa forma. Si se fijan, sí parece un blanquillo, sin embargo, bueno, así no se llaman, su nombre es testículo, y malamente se les llama así.
A la gente que es muy floja aquí en México también la llaman huevón, y esa palabra se deriva precisamente de estos, porque resulta que los testículos están más o menos entre 8 y 12 años sin tener una función real en el niño, ¿no? O en el hombre, puesto que todavía no empiezan a producir espermatozoides, están ahí de adorno, ¿no? Y solo sirven para eso y para golpearse, ¿no? Es un área que tiene la tendencia a doler mucho cuando hay golpes en ella. Ahora, justo detrás del testículo se encuentra este pequeño órgano que se llama epididimo, que sería como una bolsita o un saco donde los espermatozoides terminan de madurar, los produce el testículo, los manda al epididimo, ahí terminan de madurar y se almacenan, que es la parte más importante con la que cumplen. El almacenamiento va a durar hasta el testículo no va a dejar de producir espermatozoides y el epididimo los va a almacenar hasta que ya no caben. Una vez que no caben, entonces se lleva a cabo una función para sacar el espermatozoide del epididimo y hacer espacio nuevo. Ahora, que ahorita lo vamos a explicar. Ahora, siguiendo el orden que habíamos dicho al inicio y empezando de afuera hacia adentro, nos faltaría entonces hablar un poquito sobre el órgano, la parte externa del aparato reproductor masculino, que es el pene. El pene se compone básicamente de tres partes principales, ¿no? Dos cuerpos cavernosos, que son estos de aquí, que van hacia adentro y sostienen al pene y lo mantienen en su lugar, y también se compone de un cuerpo esponjoso, que es esta parte de abajo. Ahora, cada uno tiene funciones diferentes. Resulta que para que pueda haber una erección, para que el pene pueda levantarse, necesita que el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso se llenen de sangre, y para llenarse de sangre tienen una gran conectividad al sistema circulatorio. Se llena de sangre a presión, y una vez que están llenos de sangre a presión, entonces surge la erección. Una vez que ocurre la erección, lo siguiente que pasa es que esas pequeñas venitas se contraen para evitar que la sangre salga de regreso y así evitar que la erección se pierda. Ahora, hay que tener aquí un punto importante, o tomar en cuenta algo muy muy importante. Las personas, cuando son fumadoras y llevan muchos años de fumar, los caballeros, los hombres, algunos de ellos, no todos, pueden llegar a desarrollar un problema de erección o un problema de no poder tener erecciones. Este problema se deriva de que el alquitrán que se encuentra en el cigarro, en el tabaco, pasa a través del sistema circulatorio y se aloja tapando las pequeñas venas que alimentan la entrada de sangre al pene. Una vez que ocurre esto, pues ya taponeadas ya no hay manera de que vuelvan a funcionar, ¿no? Y el pene entonces ya no funciona. A esto es a lo que se le llama como disfunción eréctil. También es importante que entendamos que no toda la disfunción eréctil es por esto. Hay otras razones por las cuales puede haber disfunción eréctil. Ahora, también la parte externa del pene se compone de esta sección que se llama glande. El glande, o la cabeza del pene, es la parte que tiene más terminaciones nerviosas o más sensible del aparato reproductor masculino. Otro punto interesante o importante del glande es que está cubierto también por una capa de piel que se llama prepucio. El prepucio también tiene una función importante, que es mantener lubricada la cabeza del pene y mantenerla guardada o mantenerla escondida sana y salvo, ¿no? Ahora, en la parte de atrás del glande hay unas pequeñas glándulas que producen una secreción que es entre otras cosas una grasita como la que produce la piel, y esto sirve para mantener lubricada esta sección, ¿de acuerdo? Sin embargo, si no hay una buena higiene por parte de los caballeros, de los hombres, lo que llega a ocurrir aquí es que esa pequeña grasita forma una pequeña masilla blanca, y esa masilla blanca sí puede llegar a almacenar bacterias, a crecer ahí. Las bacterias, por eso es bien importante que todos los hombres que no tienen circuncisión, que es cuando se retira esta capa de piel, limpien y laven su pene todos los días, con agua y con jabón. Se tiene que descubrir la cabeza del pene, se tiene que lavar con agua y con jabón, y después se seca y listo, no pasa nada. Hay que hacerlo diario. Ahora, les mencioné la palabra circuncisión. ¿Quiénes tienen la circuncisión? Bueno, durante muchos años en México y en muchas partes del mundo se veía como algo necesario por higiene. Creían que era más higiénico que hubiera una circuncisión, y también consideraban que era higiénico y que era, perdón, aparte de la higiene, estético, que se veía mejor. Entonces se practicaba prácticamente todos los bebés al nacer. Eran muy pocos los padres que decidían no hacer la circuncisión. Después, con el tiempo, se dio cuenta que no es cierto, que no es verdad que se necesitaba hacer, y que pues podía llegar a generar una mutilación o un daño serio al pene, ¿no? Cuando era mal practicada, y de ahí se suspende su práctica.
Actualmente las personas que tienen circuncisión son porque el prepucio no era elástica, no era lo suficientemente elástico para que la cabeza del pene saliera por él, y entonces puede generar mucho dolor y puede generar infecciones porque no se puede lavar, y además a la larga, cuando el niño pasa a ser un hombre y tiene una erección, y puede llegar a ser muy doloroso y no puede concretar lo que es una relación sexual. Por eso se retira entonces el prepucio. Pero sin embargo actualmente ya no es normal, solamente en casos muy particulares donde se retira. Muy bien, esta sería la parte externa, ¿de acuerdo? Ahora vamos ahorita a ver más a detalle, un poquito más a detalle, porque es interesante cómo funciona o qué es lo que hay dentro de un testículo. Si yo partiera el testículo por la mitad, podríamos ver una estructura como esto, unos pequeños tubos que se llaman tubos donde germina o donde crecen los espermatozoides, donde se crean, ¿de acuerdo? A través de un proceso que se llama espermatogénesis. Estos espermatozoides viajan por estos tubos al epidídimo, que como habíamos dicho era la bolsa donde se guardan y se acaban de madurar. Aquí hay algo interesante, muchachos. Yo lo veo así como una relación, ¿no? Es como si el testículo produjera las cosas y los guardara dentro de una mochila que lleva cargada atrás, ¿no? Si te fijas, pareciera como una backpack o una mochila. Entonces los almacena ahí. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el punto en que ya no caben y entonces hay que salir. Para esto, si tú te fijas, el epidídimo está conectado a través de este pequeño tubo que se llama conducto deferente y que sube y rodea la vejiga hasta llegar a este órgano que se llama próstata, el cual vamos a ver ahorita a detalle. Y entonces ahí es donde en la próstata y las vesículas seminales, que son estas pequeñas que están aquí, se genera el semen. Y ahorita vamos a explicar para qué es. Para esto, permítanme, vamos a cambiar un poquito la vista y regresamos. Continuaremos viendo los órganos internos del aparato reproductor masculino, y para esto nos vamos a apoyar de este modelo. Habíamos comentado que el testículo era el que producía los espermatozoides, ahí se crean y de ahí se van hacia esta sección que es el epidídimo, ahí se guardan y es una especie de saco o bolsa. Muy bien, ahí acaban de madurar también. Cuando el epidídimo está lleno, vibra un poquito, obviamente es una vibración imperceptible que no se escucha, pero el cerebro sí la registra. Y el cerebro entonces lo que hace a continuación es mandar una señal que indica que debe de vaciarse o abrir un nuevo espacio, ¿no? Y para hacerlo, el joven, en este caso niño que está pasando a adolescente, se va a dormir tranquilamente, puede estar soñando con un partido de fútbol, si es que le gusta, o con un juego, tal vez con, no sé, una caricatura. Nada que tenga que ver con algo sexual. El niño está dormido y, estando dormido, el epidídimo libera los espermatozoides y los manda a través de este conducto, el conducto deferente, hasta la próstata, donde la próstata junto con la vesícula seminal generan una sustancia blancuzca, entre blanco y transparente, que se llama semen. Este producto del semen tiene una función bien importante, que es mantener los espermatozoides vivos y nutrirlos, alimentarlos dentro de la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio, hasta llegar al óvulo, que recuerden que es su misión. Para nosotros puede parecer una distancia muy corta, pero para una sola célula que está fuera de tu cuerpo, sobrevivir este viaje es muy complejo. El semen ayuda a que puedan sobrevivir fuera del cuerpo hasta 2, quizás hasta 3 días, ¿no? Entonces esto ayuda para que el espermatozoide alcance su objetivo, que es el óvulo. Pues bien, entendamos ahora lo siguiente. Una vez que llega a la próstata, se conecta a este tubo que se ve al interior del pene, este pequeño tubo que se llama uretra, el conducto uretral o la uretra, que pasa por el centro del cuerpo esponjoso, que de hecho el cuerpo esponjoso, a diferencia del cavernoso, mantiene el espacio de la uretra abierto para que pueda por ahí salir el semen, y lleva hasta el exterior. Imagínate la impresión que es para un niño cuando se levanta después de haber tenido su primera eyaculación o su primer sueño húmedo, y se levanta y al momento de ver su ropa interior pues está manchada, ¿no? Y él no sabe por qué, puede pensar que se orinó o puede estar muy asustado, ¿no? Cuando hay una buena comunicación entre padres e hijos y le avisa a la mamá o al papá, lo más seguro será que le expliquen qué es lo que ocurrió y que los papás piensen, bueno, que el niño está creciendo. Sin embargo, en México, muchas veces, al ser un tema tabú todavía la sexualidad y al no hablarlo de manera abierta, lo que puede generar es que la mamá o el papá piense que el niño se masturbó, ¿no? Y entonces, lejos del niño está asustado y lejos de tener
una explicación por parte de los padres, viene un regaño, ¿no? O viene un estabas pensando porquerías, o viene un qué estabas haciendo, ¿no? ¿Qué cochinadas estabas haciendo? Tenemos que entender como padres que es un momento para hablar con ellos y explicarles lo que ocurrió para evitar que ellos se sientan apenados y sobre todo evitar que ellos sientan culpa, ¿no? Por algo que no pudieron controlar y que no saben qué fue. Muy bien, ahora para terminar con las glándulas y para terminar con esto, veremos cuáles son los principales órganos donde se lleva a cabo, donde puede haber cáncer en los hombres. Y son dos, principalmente es la próstata. La zona de la próstata es la que mayor dificultades da en cáncer en los hombres, pero también tenemos el cáncer testicular. Es un cáncer agresivo, muy agresivo en los hombres, y hay que estar revisando de manera constante que no haya ninguna imperfección. Si hay dolor, si hay molestias, hay que acudir al médico. Por otro lado, también vamos a explicar de una vez, y aprovechando el modelo, lo que es la vasectomía. La vasectomía es cuando este conducto, que se llama conducto deferente, como habíamos dicho, se corta. Se corta una sección, se tapa de ambos lados y entonces esto impide que los espermatozoides logren salir o logren llegar hasta la próstata. Ojo con esto y vamos a aclararlo. Significa que el hombre va a poder seguir teniendo eyaculaciones, pero sin embargo también significa que el hombre no va a poder ser padre otra vez, porque el espermatozoide no va a salir. ¿Qué va a salir entonces? Acuérdate que acá están las vesículas seminales y también está la próstata, que son los dos que hacen el semen. Entonces el hombre va a poder seguir teniendo eyaculaciones, pero sin embargo no va a haber ningún espermatozoide ahí. Por otro lado, ¿qué va a pasar con los espermatozoides? Bueno, cuando mueran, el cuerpo los va a reabsorber en forma de proteínas y no pasa absolutamente nada, no tiene ninguna complicación. Pues bien, muchachos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me dio un gusto poder estar con ustedes. Ya saben los canales de comunicación. Si tienen o surge alguna duda, pueden comentarlo aquí abajo en los comentarios. Que tengan un buen día. Nos vemos.